buenas noches. Nuevo martes y nuevo debate de jóvenes con 3 jóvenes de la Universidad de Málaga que nos van a hablar de temas tan importantes y tan de actualidad como es la conciliación familiar, las prácticas en la universidad, tanto las prácticas con la teoría, ¿no? También, y las prácticas extracurriculares fuera en los medios de comunicación o en las empresas, y también el tema de las graduaciones, que ya poquito a poco nos vamos acercando a ese fin de curso. Pero vamos a empezar primero con la conciliación familiar. ¿Es algo real o hay muchos problemas para conciliar? Hay muchos problemas y los datos lo dicen, ¿verdad? Yo simplemente quería, buenas noches a todos, a los espectadores también. Yo simplemente quería dejar un dato para que vosotros ya empecéis debatiendo. El 50% de las mujeres renuncia a su carrera profesional por la maternidad. ¿Qué opináis? Yo creo que esta es un poco la clave del debate, que realmente muchas veces se habla pues de esas diferencias en la igualdad de género, pero es que la discriminación realmente no está tanto por ser mujer, sino más bien en ser madre. Se ha demostrado que cuestiones como el techo de cristal, lo que verdaderamente digamos que lo causan es la propia maternidad, que es una cuestión biológica, quiero decir, que nos queda todavía mucho por hacer en este terreno. Sí, bueno, yo creo que la conciliación familiar, laboral, personal, porque no solo es conciliación familiar como tal de con la familia, sino que también existe una conciliación personal, de que tú puedas tener tu tiempo para dedicártelo a ti, para dedicártelo a descansar, a hacer deporte, a cuidarte. Está claro que es un problema, pero según me he estado informando y he estado viendo en internet y tal, para preparar un poco esto, hay algunos detalles, algunas leyes y tal, que yo he visto muy positivas, y creo que España es un país que, no sé, que intenta mejorar esta conciliación familiar, personal, laboral. Aún así, y yo voy a seguir también aportando más datos, que esto es lo importante en los debates, que hablemos con datos sobre la mesa. Según el estudio Conciliar en Familia, que ha sido publicado hace muy poco y que fue realizado por la asociación Yo No Renuncio para la Junta de Andalucía, el 70% de las mujeres andaluzas tendría más hijos si hubiera más facilidades para conciliar. Estamos hablando de que en Andalucía hay una media de 1,3 hijos por mujer, y que evidentemente esto es un problema porque siempre se habla del tema de las pensiones, la tasa de reposición. Obviamente ese objetivo no se va a cumplir si por la maternidad depende, ¿no? Y es un poco lo que tú decías. Yo creo que ya estamos en un punto en el que no se discrimina ya a la mujer por el mero hecho de ser mujer, no por un componente de género, sino por el caso de la maternidad. Generalmente cuando las mujeres se encuentran con estos techos de cristal o cuando van a entrar a un puesto de trabajo o cualquier cosa, ¿tú te vas a quedar embarazada? Se les pregunta eso, ¿no? ¿Te vas a quedar embarazada? Ya es ilegal preguntar ese tipo de preguntas personales a las mujeres. Se va a eso, ¿no? Que al final es un poco el sinónimo de lo que estamos hablando. No se teme ya a la mujer para nada en los puestos de trabajo y demás. Se teme la maternidad. Y yo pienso que es verdad que lo que ha dicho Darío, que se ha abierto el camino con la nueva legislación, y yo creo que el futuro es que tanto padres como madres disfruten del mismo tiempo de paternidad y de maternidad, para evitar este tipo de cosas, que no concibo otra salida que no sea esa. Bueno, ya de hecho se han igualado a 16 semanas los permisos tanto para madres como para padres. Ahora, me lo has quitado. Bueno, no pasa nada, seguro que tienes muchísimas más cosas que decir, ¿no? Por ejemplo, sí, que como has dicho tú, se ha igualado la baja de maternidad y de paternidad a 16 semanas, ¿no? 4 meses, que antes en 2019 para los padres era 5, luego se aumentó en 2020 a 8 y por fin se ha puesto en igualdad con la mujer, ¿no? Con la madre, 16 semanas. Pero, por ejemplo, en otros países como Suecia o como Noruega, esta baja de maternidad es de 69 semanas en Suecia y de 59 en Noruega, o sea, 1 año y 1 año y medio. Hay muchísima diferencia con lo que aquí hay en España y es un aspecto que se podría mejorar, aunque se ha hecho, como te has dicho, la nueva legislación, se ha igualado la baja de maternidad y de paternidad, aún queda, yo creo, muchas cosas por hacer, ¿no? Está claro que aún quedan muchísimas cosas para hacer y que 4 meses para cuidar a ese niño no es realmente nada, porque un bebé con 4 meses, yo creo que el Estado sí que debería de garantizar pues ese derecho que tienen las madres y los padres a los cuidados, y más en una sociedad que después del coronavirus se ha puesto tanta importancia en este asunto. Lo que pasa es que por mucho que se igualen en temáticas legislativas,
la cultura no está en igualdad. Por ejemplo, ahora con el coronavirus y el tema teletrabajo, que se supone que deberían de ser muchísimas más facilidades a la hora de conciliar, se ha visto que muchas mujeres incluso se han encontrado con más dificultades porque estaban con la pantalla del portátil delante y al lado un niño, al lado otro niño, y al final pues estamos viendo que no se trata tanto de cuestiones como facilitar o igualar, sino que culturalmente nos debemos un cambio como sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo, pienso parecido. Es cierto que aunque legalmente se hagan cosas bien, se necesita como que la gente lo piense, como cuando hemos hablado de otros temas, ¿no? Que creo que echamos muchas veces la culpa o la responsabilidad a los políticos y tal, pero nosotros, la sociedad, las personas también tenemos nuestra propia responsabilidad de saber hacer las cosas bien. Es cierto que en esta conciliación familiar se habla siempre mucho de la desigualdad entre mujeres y hombres. Desde el 7 de marzo de 2020 ya es obligatorio para todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores implantar un plan de igualdad, algo que también me parece súper positivo. La verdad es que sí, y a tenor también de lo que habías dicho de que era algo cultural, antes de seguir metiendo más datos de este informe que me parece súper interesante y que es súper completo para entender este problema, esta situación en Andalucía, ha dicho que era algo cultural. Normalmente siempre nos asemejamos culturalmente con el resto de países mediterráneos. En Italia, por ejemplo, los padres masculinos solo disfrutan de 10 días, como mucho, de permiso, mientras que las mujeres son las que se llevan el grueso. Entonces, yo pienso que vamos encaminados, es que ya lo decía antes, para mí es fundamental que se cuente con los mismos permisos tanto como para madres como para padres. Y entrando en esto, las diferencias de género, que también las hay obviamente en esto, hay que tener en cuenta que el 92% de las excedencias laborales por maternidad o por paternidad son femeninas, es el 92%. O sea, estamos hablando de que las mujeres tienen que hacer una excedencia en su trabajo con todo lo que ello conlleva, desde recursos salariales hasta su propia carrera profesional para el cuidado de los hijos y de casa. Y otro dato más muy importante, el 34%, es decir, una de cada 3 mujeres, confiesa que ha sufrido discriminación laboral por su condición de madre y de mujer y demás. Y otro dato incluso más, 1 de cada 3 mujeres piensa que, no tiene ninguna medida de las que estamos comentando en relación a la conciliación. O sea, estamos hablando de que como mínimo hay 1/3 parte de todas las mujeres trabajadoras, madres trabajadoras, que no tienen ningún tipo de medida, que sufren discriminación laboral y que ya el porcentaje se dispara con el tema de la excedencia. Yo pienso un poco como las mismas conclusiones de este estudio. Es necesario realizar más medidas y continuar el camino de las que se están planteando, alejarnos de lo que teníamos antes, que es un disparate, que los padres, porque estamos hablando también de que las mujeres no renuncian a su carrera profesional, pero es que los padres también tienen que renunciar a estar con su familia, porque a ellos no se les da el permiso también por su condición de hombre. Tenemos que ver las cosas desde las dos perspectivas. Es verdad que uno sacrifica en su vida profesional y otro su vida profesional. Esto al final mantiene los roles que hemos tenido siempre de la sociedad patriarcal, de que la mujer se queda en casa y el hombre es el que trae el dinero de fuera. La mujer es la responsable de los cuidados y siempre se le ha atribuido esa tarea y de alguna forma está en nuestras manos a cambiarlo. Yo, por ejemplo, un poco a tenor de lo que comentaba, sí que pienso que los hombres como que siempre se les ha atribuido el papel de sustentador de la familia, como que tenía esa carga, igual que las mujeres el cuidado de los niños, y la mujer que a lo mejor no estaba dispuesta a renunciar a su carrera por seguir cuidando a su hijo, muchas veces se le ha tachado de mala madre o de que si ella no quería renunciar a su trabajo, pues que no hubiera tenido hijos. Entonces ya son también muchas veces el propio cuestionamiento social que sufren las mujeres cuando pues eso, quieren continuar con su carrera profesional. Y también hay que poner encima de la mesa otro aspecto, y es que las energías y las ganas son finitas. Si tú te estás dedicando en cuerpo y alma y a tu casa, pues a lo mejor no te puedes dedicar en cuerpo y alma a tu trabajo. Y hay muchas mujeres que de verdad son auténticas superheroínas porque están ahí al pie del cañón en ambas cosas. Y se habla mucho de eso, de que a los padres se les intente también
digamos que metes en esa vida personal y no solo en el trabajo como tradicionalmente se ha hecho, pero es que luego resulta que a lo mejor el padre ni se sabe el nombre de la maestra del colegio, ¿sabes? Ahí ya entro en el tema cultural, que tienen que ir un poco a la par. Pero por suerte eso es algo que está cambiando. Eso es una realidad lo que tú dices, ¿no? Como tú has dicho, lo de los 10 días de baja de paternidad en Italia me parece una ridiculez. Sí. 10 días no te da tiempo ni a aprender a poner un pañal, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? No te dará tiempo a ti, ¿no? A aprender, o sea, a ponerlo sí, a aprender la buena técnica. Y es cierto que en esta conciliación familiar siempre se piensa mucho en la mujer, en el hombre. Es una realidad, todo lo que hemos dicho es una realidad, ¿no? Que la mujer, tal, la casa, el hombre. Pero no solo es ese tipo de conciliación familiar la que se debe de mejorar, de poner ley y tal, ¿no? Yo también pienso y he estado viendo que debería de existir una conciliación familiar para personas que cuiden de familiares dependientes, por ejemplo, ¿no? Un hijo o una hija que cuide de su padre enfermo o de su madre enferma o de un hijo con cualquier tipo de enfermedad o de problema, también necesita que existan leyes que regulen su jornada laboral, ¿no? Reducirla, horarios y tal. Por ejemplo, a mí es que esto me toca muy de cerca, ¿no? Porque la abuela de mi madre, o sea, mi abuela es la madre de mi madre, ella está enferma, tiene Alzheimer y tal. Entonces, mi madre, mis tías, mis tíos, pues dedican un tiempo a ella y, por ejemplo, mi madre no ha podido empezar a trabajar hasta que no han contratado a una persona para que la cuide, ¿no? Para que esté atenta a ella. O sea, mi madre no podía trabajar porque estaba cuidando a mi abuela. O sea, yo creo que también el Estado debería de regular eso, ¿no? Se abrió de hecho la puerta con el tema de la ley de la dependencia para que estas cuidadoras, y hablo en femenino porque todo el tema de cuidados y demás es un colectivo muy feminizado y que tiene muchísima precariedad, o sea que esto es otro componente de género, que ahora iré, pero por lo menos ya como que pueden cotizar en la seguridad social y por lo menos, aunque no estés percibiendo un sueldo por estos cuidados, es que te cuenta para tu vida laboral, luego para una pensión, que es algo fundamental, porque volvemos a lo mismo. Aquí también, aparte del componente de género, está el componente económico. Generalmente las mujeres son las que tienen los puestos menos cualificados y más precarios, quería decir, no porque no tengan capacidad, sino porque la construcción social lo ha decidido así. Cuidados familiares, limpieza, son colectivos muy precarios en los que están plenamente feminizados y donde entra el componente de clase y económico. No es lo mismo una mujer trabajadora, una abogada, por ejemplo, que tenga 2 hijos, que puede permitirse tener una niñera o un babysitter, alguien que le eche una mano con los cuidados de los hijos de la casa, que una Kelly, que una jornalera. Estas mujeres no se pueden permitir esto y tienen que sacarse del lomo el cuidado de la casa, el cuidado de la familia, que por mucha colaboración que tengan de su marido, y está mal decirlo de la colaboración, y yo estoy en contra de decir esto, pero es que es la realidad. En el momento en el que estemos ya en una sociedad plenamente en el que tanto hombre como mujer se encargan 50% de los cuidados y demás, yo pienso que no habría que decirlo, pero mientras ocurra, yo pienso que es lo que pasa, ¿no? Al final, la mayoría de hogares, yo creo que pasa esto, no sé qué opináis vosotros. Es eso, que tú lo has dicho, se ve el papel del hombre como el de una persona que ayuda o que colabora. Además es muy típica la frase de, sí, mi marido me ayuda mucho en casa. No, señora, su marido no tiene que ayudarle, su marido tiene que hacer exactamente el 50% de las tareas que hay en casa, igual que usted hace el otro 50%, pero no se trata de ayuda. Y ahora que habéis sacado el tema de los cuidados de tu abuela, vamos camino de una sociedad que va a estar muy envejecida. La pirámide poblacional ya sabemos que se va a convertir cada vez más en una campana invertida. Entonces, en este sentido tenemos que replantearnos un poco el papel que queremos para ese futuro, porque se van a necesitar mucho más cuidados para estas personas mayores, que ya sabemos que a nivel de salud y eso empeoran, y no puede seguir recayendo sobre las mujeres esa tarea, sino que el Estado, las administraciones tienen que dar un paso adelante, adelantarse a los acontecimientos, y los acontecimientos son que vamos a tener una sociedad envejecida y que las mujeres no se pueden hacer cargo solas de eso. Al menos lo que esté en su mano, ya te doy paso, es simplemente las residencias públicas, todo este tipo de organismos deberían establecer leyes también, no leyes, sino normativas para que tengan contratados tanto hombres como mujeres en una proporción parecida e intentar evitar esta precarización de la mujer. Que, como tú dices, como hemos dicho, es verdad que se ve a la mujer con el papel de cuidadora, eso está claro, y el 90%, el 80% seguramente de las cuidadoras o los cuidadores en general que hay en España son mujeres, pero como hemos dicho antes, también yo creo que es un problema de la sociedad y de cómo estamos educados y cómo pensamos, porque yo he escuchado
no voy a decir a quién de mi familia porque luego viene el programa y me dice, oye, ¿tú por qué cuentas cosas? Pero yo escuchaba a gente de mi familia, mujeres de 40 o 50 años, referirse a otras familias que a lo mejor la madre está enferma y son todos hijos y decir, ves que si esa mujer hubiera tenido alguna hija, pues ahora estaría mejor atendido. Yo pensaba, ¿pero en serio me estás diciendo esto? O sea, que un hijo no puede cuidar igual de una madre o de un padre que una hija. Quiero decir con esto que es un problema también de la sociedad, de cómo pensamos, de cómo estamos educados y tal. Yo opino, y la verdad es que también es feo decirlo, pero yo creo que las mujeres son más machistas que los propios hombres, porque muchas mujeres perpetúan este tipo de roles, perpetúan este tipo de cosas. Y os voy a poner un ejemplo. También siempre lo estamos viendo con la perspectiva de la mujer trabajadora, la mujer que quiere conciliar, pero también hay que verlo desde un rol distinto. Es muy normal y en muchas parejas pasa que uno de los dos tenga que quedarse en casa, pues porque hay muchos hijos, el cuidado de la casa, no se pueden permitir contratar a alguien y a lo mejor con un sueldo llegan. Obviamente esto siempre o casi siempre ha recaído en el papel de la mujer, ama de casa, todo este tipo de cosas que sabemos. Pero lo que también se debe abrir un poco la mentalidad es de que, y ya ocurre afortunadamente, que muchos hombres son los que renuncian a su carrera profesional en favor de la personal, de la familiar, y son los que se ocupan de los niños, de la casa y demás. Yo conozco casos y también conozco los casos los que tú has dicho, por eso decía lo que las mujeres son a veces más machistas. Las propias madres son las que ponen a criticar, pues este se queda en casa cuidando a los hijos y la mujer la que se va afuera, y lo dicen con ese tono machista, porque al final esto es una actitud machista y justifica los roles de género y de patriarcado que siempre han existido. Mira, Fran, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que todos y todas somos machistas porque vivimos en una sociedad machista. Es que eso es así, que a la mujer encima de todo lo que ya le recae encima, pues lo que estamos hablando precisamente, temas cuidados, temas renuncia a carrera profesional, encima de todo esto se le culpabilice por ser también machista. Vamos, no, Ana, yo bueno, no sé si se me no sé si se me ha malentendido, esto quiero aclararlo, no sé si se me ha malentendido. Los dos hombres se entienden entre sí. No, lo que me quiero referir es que tú has dicho bien en que somos una sociedad machista, pero yo creo que muchas veces el machismo se asocia a los hombres y no, también hay mujeres machistas. Claro, porque la sociedad es machista. Por lo que sea, pero hay mujeres machistas, con pensamientos machistas. Sí, pero que lo que yo quería decir, que no quiero que se genere un malentendido. Pero no más machista que igual los que habrá hombres. hombres súper machistas, hay mujeres súper machistas, igual que hay hombres que no son machistas, hay mujeres que no son machistas. Vale, quiero decir que hay todo tipo de graduaciones. Exactamente, no por el hecho de mujer tú eres machista. Quiero decir, lo que sí, en mi entorno al menos, o en general, lo que yo sí aprecio es que las personas más machistas que conozco no suelen ser hombres en todos los casos, y eso es lo que a mí me genera sorpresa, ver cómo muchas mujeres siguen manteniendo los mismos roles del patriarcado y demás, no que la mujer por el hecho de ser mujer sea machista. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que has dicho de que toda la sociedad es machista. Yo pienso que afortunadamente eso no es así y que estamos saliendo adelante y que cada vez hay más generaciones y más personas concienciadas con esto, y se establecen modelos alternativos al patriarcado y al machismo rancio que hemos sufrido siempre. Yo pienso que eso es una forma de agarrarse bastante optimista, por no decir utópica, del futuro que nos espera. Es más, ahora nos estamos dando cuenta más que nunca con el tema de los móviles, de cómo se están sufriendo una serie de controles por parte de las parejas, esto por parte de los dos, tanto del hombre como de la mujer, pero están llegando muchísimos casos de violencia machista desde bien jóvenes por tema manipulación y eso, y control. Y ese es el futuro, quiero decir, que estamos hablando de personas adolescentes y que se están reproduciendo estos patrones machistas que pensábamos que estaban olvidados, un poco enterrados. Volviendo un poco al tema de la conciliación, esa no conciliación, que creo que todos estáis de acuerdo en que no existe, no es una conciliación real, aunque existan leyes que vayan a favor de ese tipo de conductas. En cuanto a los jóvenes, ¿cómo afecta? Porque claro, afrontar al mercado laboral, ahora que vais a salir de la facultad prácticamente, un mercado laboral muy complicado, ¿os planteáis ser padres estando en la situación como está y con esa falta de conciliación familiar? Yo creo que los jóvenes tenemos tantos problemas que ahora mismo lo último que pensamos es en tener hijos, y es un drama. Yo sí lo pienso mucho, ¿eh? Yo también, pero ¿cuándo? Me parece los 20 años una edad para pensarte tener hijos. Ahora mismo, a lo mejor hace 20 o 30 o 40 años sí. Pero quiero decir, los queremos tener, pero como muy, muy a largo plazo. Dentro de 20 o 30 años. Bueno, con 50.
¿no? Bueno, existen muchas fórmulas para tener hijos, pero yo pienso que eso, con todos los problemas que tenemos, como para tener hijos en un futuro de 5 años, y mira que ya hay gente de mi edad, de mi entorno que conozco y demás, que ya tienen hijos, incluso ya van a por el segundo hijo. Y yo, a mí esas cosas me dan un poco de vértigo, porque digo, bueno, pero si no tengo casi donde caerme muerto, ¿cómo voy a pensar en tener hijos? Yo sí lo pienso, y muchas veces, es más ahora, como comentaba Naomi, que estamos de cara a las puertas del mercado laboral, muchas veces yo pienso un trabajo que me permita pues tener esa compatibilidad. Eso me lo dijiste el otro día. Claro, sí, te lo dije el otro día, porque es totalmente no ser cierto. jefa y ganar menos dinero, pero tener la tarde libre para irse con su hijo al parque. Confirma lo del estudio. Fue tal cual así, ¿no? Confirma los datos del estudio, entonces. Claro, confirmo los datos, pero porque es una realidad, los datos Claro que reflejan sí, eso, sí, realidades, hay pero muchas caras y muchos nombres detrás de esos también, datos. no solo por el tema de la conciliación familiar, que habrá mucha gente jóvenes, con nuestra edad o más, que quiera tener hijos y no puede hacerlo por su situación económica laboral, pero aún así, aunque tengamos una buena situación económica laboral, hoy día vivimos más en una sociedad del disfrute y del individualismo y tal, y hay mucha gente que, aun teniendo las posibilidades económicas y tal, no querría tener hijos por disfrutar, porque tener hijos te quita un poco de calidad de vida. Pero yo estoy con Samantha Villar. Pero estoy con todo el líquido, Darío. Esa es una cuestión de lesión. Aquí lo que estamos hablando es que sea una cuestión casi que se impone, porque ya eliges un trabajo que te permita eso, tener las tardes libres para estar con tus niños, porque tener unos hijos para que te los cuide otra persona, pues como que tampoco. Luego lo de la sociedad del disfrute y eso es casi otro tema, porque eso tú lo eliges. Tú lo eliges, pero esto no. Es que si es por disfrute, porque vamos a ver, yo soy el primero que quiere tener hijos. Tú te lo estabas planteando. Yo también me lo planteo, pero me lo planteo para dentro de 10, 15 años, por un motivo básico. Yo sé que hasta dentro de ese tiempo no voy a tener la estabilidad económica o laboral, o espero pensar que en este tiempo lo voy a tener, que igual no, para poder formar mucho. Bueno, y tú también, Darío, yo te quiero mucho. Yo también. Que el tema es este, ¿no? Entonces, si no tenemos una estabilidad laboral, económica, ¿cómo nos vamos a meter en el barullo de tener una familia? Por mucho que queramos, por mucho que quiera Ana. A no ser que queramos depender de, en fin, de organizaciones caritativas, de nuestra familia, que también pasa en muchos casos. Quiero decir que tampoco... ¿Cuántos abuelos no han criado hijos? Efectivamente, nietos. Efectivamente. Y los han mantenido también, porque hay que recordar que las pensiones de los abuelos y de las abuelas, bueno, más de los abuelos... Claro, a Petit Suisse y a salvar familias que se habían quedado desempleados los padres y las madres en esta crisis. Yo tampoco no me quería ir de esta parte del debate sin comentar que creo que la conciliación con la llegada de la pandemia ha sido incluso muchísimo más complicada, porque antes teníamos nuestro lugar de trabajo y sabíamos que para trabajar estaba en la oficina y para relajarse, para pasar un momento distendido estaba en la casa, pero es que ahora comemos en la misma mesa en la que trabajamos y en la misma mesa en la que juegas al parchís con tu familia. Entonces creo que eso es un problema y que tenemos que reivindicar también el derecho a la desconexión digital. Nos están mandando correo electrónico. El otro día leía una noticia de que los proveedores de internet se han dado cuenta de que hay picos de correos electrónicos a las 3 de la mañana. Cosa que antes de la crisis del coronavirus no había. Ahora ni siquiera tenemos horarios, es como, venga, tenemos que estar conectados 24/7. Pues sin embargo, con esto que te has dicho, yo he estado leyendo algunas medidas para facilitar la conciliación en el trabajo, de asociaciones de igualdad y tal, que fomentan esto, y una de las que más proponen es permitir el teletrabajo, al menos un día a la semana a cada trabajador. O sea que, según ellos, el teletrabajo fomenta una buena conciliación familiar. De hecho, y tú que eres de Jaén, aprovechando... Yo no soy, no, sí. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en Jaén hay una empresa que ahora no recuerdo cuál es, bastante grande, que ha implementado la jornada de 4 días. Lo he leído, sí. Que es exactamente la misma medida que había presentado en el Congreso, creo que fue Más País, creo que fue presentándolo para reducir la jornada, en fin, que fueran 4 días a la semana, ¿no?, de trabajo. Yo pienso que eso también favorecería la conciliación, porque si al final... las dos partes de los dos padres, ¿no? Madre, padre, 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 madre, madre, da igual. Que tengan el hijo, si de 4 días 3 no trabaja, siempre va a haber una mínima coincidencia para que se puedan repartir mejor las tareas de los hijos y demás. Y en este mundo tan líquido en el que todo lo que tenemos hoy mañana puede desaparecer, y no solo por el coronavirus, sino por la precariedad que tenemos en todo, y demás, yo creo que esto es algo bueno que podría traer este nuevo tiempo, ¿no?
este hecho, ¿no? Bueno para las personas, para los trabajadores y las trabajadoras, pero también bueno para las empresas, porque si de 5 días solo trabajas 4, probablemente aumente el rendimiento y la productividad de esa persona, porque llega más descansado, ha tenido más tiempo para pasar con la familia. Entonces creo que eso es una cuestión que también se tiene que valorar. Muchas veces se valora lo que una persona, o en España existe esa tendencia de que cuantas más horas pases en tu puesto de trabajo, más trabajas, cuando realmente eso no es así. El estar enfrente de una pantalla no significa que tú estés rindiendo ni que estés siendo productivo, simplemente significa que estás delante de una pantalla. A lo mejor deberíamos empezar a valorar más pues las horas de trabajo, en vez de valorar las horas de trabajo, los objetivos logrados de esa persona. Muchas veces hemos hablado de la eficiencia, ¿no? En nosotros los estudios y tal. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, hoy he estado todo el día haciendo cosas, pero en realidad he aprovechado 3 horas? Pues si en vez de estar 8 y distrayéndote y tal, haces 3 horas el resto del tiempo. Si en vez de estar trabajando 8 horas, trabajas 4, quizás vas a hacer lo mismo, pero luego vas a tener otras 4 horas para descansar, para estar con tu familia, para despejarte, para cuidarte. Y eso es conciliar también, eso también es conciliar. Bueno, nos quedamos con una jornada laboral de 4 días a la semana, a ver si la veremos en un futuro. Y nos vamos a publicar unos segunditos, unos minutillos, y volvemos enseguida hablando de las prácticas y de las graduaciones en la Universidad de Málaga. Del 1 al 30 de abril, solicita plaza en las escuelas y centros infantiles públicos o adheridos al Programa de Ayudas de Andalucía. Una educación que favorece las habilidades sociales, que pone en valor la igualdad de oportunidades y previene el fracaso escolar. Contamos con profesionales comprometidos en espacios seguros, en el primer escalón hacia el éxito educativo. Trabajamos por una educación en mayúsculas. Más información en www.juntadeandalucía.es. El oxígeno que respiramos nos da la energía necesaria para vivir, pero también nos envejece. Nuestras células se oxidan y pueden enfermar. Nuestro cuerpo necesita antioxidantes. Únete a la revolución de los antioxidantes. Pásate al agua Shana. El equipo Shana es un generador de agua hidrogenada y osmotizada de sobremesa que permite convertir el agua común en agua antioxidante, capaz de ayudar a nuestro organismo a neutralizar los radicales libres y de reducir nuestro nivel de oxidación. El equipo hidrogenador compacto Shana nos aporta los niveles de antioxidantes diarios necesarios para contrarrestar gran parte de esta oxidación y nos protege de los famosos radicales libres que nos deterioran y enferman. Este equipo no requiere instalación y convierte la oxidante agua que bebemos en agua Shana, con un potencial antioxidante asombroso que te ayudará a plantarle cara al tiempo. Únete a la revolución de los antioxidantes. Pásate al agua Shana. Llámanos y tendrás un 20% de descuento diciéndonos el código 7TV. Cuando te llamen, ni lo dudes. Di sí a la vacuna. La Organización Mundial de la Salud lo aconseja. Vacúnate. Di sí. Es un mensaje de 7 Televisión. La Diputación te invita a la primera Feria Virtual de Innovación y Emprendimiento Social frente al reto demográfico que se celebra los días 28 y 29 de abril. Contaremos con varios stands virtuales, encuentros y prestigiosos ponentes que tratarán sobre despoblación, inversión de impacto social y cuarto sector. Inscríbete en feriavirtualciceronesrurales.com, organizado por la Diputación de Málaga. Ánimo, ya queda menos. La ayuda ya está en camino. Y no todo son malas noticias. Ánimo, ya queda menos. Esto pasará. Y los picos volverán a ser los de las tapitas de ensaladilla.
Las olas, las de la orilla de la playa. Las cepas, las de los viñedos. Y solo contagiaremos alegría. Porque para la esperanza no hay ni restricciones ni confinamientos. Ya queda menos. Siete. Y volvemos de la publicidad para hablar de las prácticas en la Universidad de Málaga. Para el que no lo sepa, los alumnos en la Universidad de Málaga tienen prácticas dentro de la carrera, dentro de las propias asignaturas, y luego también tienen prácticas fuera de la universidad en las empresas. ¿Qué ha pasado con estas prácticas, tanto dentro como fuera de la universidad, durante el año pasado con el confinamiento y también durante este año? Ha sido más complicado, entiendo, ¿no, chicos? Esto da una odisea, yo diría, la verdad, y creo que es una situación que es general. Quiero decir que lo que ha hecho esto del coronavirus y demás ha sido hacerlo todavía más duro, que no es que haya sido algo nuevo. Realizar prácticas extracurriculares o curriculares no te permite, por ejemplo, las clases que tienes, ¿no?, convalidarlas de alguna manera o tener alguna facilidad extraordinaria por parte de la universidad. Si se solapan los horarios es tu problema. Esto es un fallo grandísimo por parte de la universidad. De hecho, creo que es el mayor fallo que nos hemos encontrado en toda nuestra experiencia universitaria. No se puede plantear la posibilidad de hacer prácticas para conocer el mercado laboral, para conocer empresas, para hacer contactos y obligar al alumnado que durante el tiempo determinado que duren esas prácticas también acuda a las clases al mismo tiempo. No se pone ninguna facilidad ni de recuperarla en otro horario, ni de hacer... Bueno, sí, lo más que ponen es, al final te tienes que hacer un examen gigante de apuntes que no has podido coger, de temario que no está publicado por parte del profesorado, y me parece que es un error grandísimo. Si os sirve de consuelo, eso también pasaba cuando yo estudiaba. Sí, salí sí. hace 2 o 3 años, así que eso no ha sido por problema del COVID, eso sigue pasando y es un problema que sigue existiendo en la Universidad de Málaga a pesar de las quejas de mi generación, generaciones anteriores e imagino también la vuestra. Pero la cosa es esa, que todas las prácticas que hayamos hecho nosotros, donde sea, en este medio o en muchos otros, ninguna han sido porque la universidad te la ofrezca, sino que todo lo contrario, eres tú mismo el que si quieres hacerla tienes que ir a buscarlas, ¿no? Que eso está bien, pero también creo que la universidad debería no esperar 4 años, el último año te vamos a dar 1 mes y medio de prácticas en 1 mes y venga, pum, pum, fuera. No debería de fomentar que los alumnos vayan a medios, conozcan lo que se hace y hagan prácticas. Con eso que tú dices de que además no dan facilidades, mi experiencia ha sido diferente. Yo, por ejemplo, todas las prácticas que he hecho y que me han coincidido con clases de la universidad, nunca he tenido ningún problema mandándole un correo o hablando con el profesor o la profesora: oye, mira, pasa esto, estoy haciendo tal práctica en tal sitio, me coincide con esta clase, puedo faltar. A mí, yo no he tenido ningún problema y he faltado a clases por ir a las prácticas. Pero muy brevemente, no es facilidad de la universidad, es facilidad porque un profesor o una profesora concreta entiende la situación. Quiero decir que por sistema la universidad no ofrece ninguna facilidad. Sí, sí, eso es verdad. Y si te encuentras algún profesor que no quiere dártela, está en su derecho. Mi caso es que más de 1, más de 2, más de 3 profesores me lo han facilitado. No he tenido ningún problema para eso. Claro, yo estoy de acuerdo con Fran. Es verdad que muchos profesores pues sí se muestran más comprensivos a la hora de facilitarle a esa persona que pueda compatibilizar sus prácticas con su asignatura, pero hay otros que simplemente te dicen, bueno, es que eso es problema tuyo. Y en el caso de las prácticas curriculares, que como tú bien has dicho son las que se ofertan ya en cuarto de carrera, que no se ofertan pues años anteriores, cuentan 6 créditos, cuentan como una asignatura más y te ocupan pues aproximadamente 1 mes de clase. ¿Qué pasa? Que en ese mes que tú estás haciendo tus prácticas curriculares, a lo mejor hay muchas clases en las que no puedes asistir y es requisito en gran parte de las asignaturas que
una vez tú faltas más de 3, 4 o 5 veces, ya te tienes que acoger a la modalidad no continua y hacer un tochaco de examen increíble simplemente porque ese mes no has podido compatibilizar. Entonces yo no veo normal que unas prácticas que se supone que cuentan al menos a nivel de reconocimiento de créditos como una asignatura más, te impidan compatibilizar pues con el resto de asignaturas, y yo creo que esto también hace que la gente se eche un poco atrás a la hora de querer hacer prácticas, porque dice, si al final me va a dar más problemas que beneficios, pues a lo mejor no estoy dispuesta a pasar por esto. Por eso. Yo por suerte ahora mismo estoy haciendo prácticas y no estoy teniendo grandes problemas, afortunadamente, pero es verdad que depende de la buena voluntad que tenga y también de que a lo mejor solamente sea un tiempo determinado. Si fuera quizá más tiempo, entonces a lo mejor sí que tendría más problemas. Yo creo que, bueno, nosotros hablamos desde nuestra experiencia en el grado de periodismo, pero hay otros grados universitarios, como por ejemplo los de educación, que sí es verdad que sí prevén este tipo de cosas, y es verdad que se suspenden las clases pues durante un mes, mes y medio, 2 meses, lo que sea necesario, para que el alumnado pueda realizar las prácticas en centros escolares, porque es que eso ya sería el colmo, ya si me lo permitís, sería el colmo que un estudiante de educación, de magisterio, no pudiera compatibilizar completamente sus prácticas con el estudio en la universidad. Y bueno, como tú has dicho que las prácticas solo cuentan como una asignatura optativa de 6 créditos, yo creo que las prácticas deberían de tener más peso, ¿no? Tanto en créditos como en tiempo. Hablamos de nuestra carrera, sí que es importante marcarlo. En otras, pues no sé, en periodismo. Entonces, creo que las prácticas deberían de tener más peso, ¿no? Que se facilite a la gente que haga las prácticas poder compaginarlo con la universidad, porque como tú has dicho, hay mucha gente, yo por ejemplo no me planteo hacer las prácticas, porque si veo que es una cosa que me va a crear más complicaciones que beneficios, no lo voy a hacer, y encima solo son 6 créditos de una asignatura optativa que puedo coger otra. Además, no creo que unas prácticas de un mes o un mes y medio me vayan a aportar nada que no me hayan aportado ya en los 3 años que yo llevo haciendo prácticas en diferentes sitios. Entonces, ya lo hemos hablado alguna vez, yo no creo que haga las prácticas. Y creo que esto está mal. Yo no debería de... Si eso fuera algo potente, de en plan, no, mira, vamos a hacer las prácticas más tiempo, más meses, no tienes que ir a la facultad, diría, ay, no, esto está guay, esto voy a aprender, yo quiero hacerlo. Pero como es una cosa así tan... Sí, también el motivo por el que cuentan como una asignatura más es porque el tema de los créditos, 6 créditos creo que se corresponden con 125 horas, entonces lo que una asignatura está pensada que dure tanto parte teórica como parte práctica son 125 horas, y 125 horas son las que tú tienes que estar en una empresa, en este caso un medio de comunicación o un gabinete, y por eso está puesto para que dure lo mismo, pero vaya que en muchos casos resulta prácticamente incompatible esto. Yo pienso además, y creo que en esta parte del debate nos vamos a entender bastante mejor que en la anterior, no ha servido la publicidad, seguro, eso no ha servido la publicidad para que más pereza. Yo creo que estamos los dos de acuerdo en que es verdad que las prácticas sí que aportan. Yo pienso que, aunque tiene los tres estamos de acuerdo, yo también pienso que las prácticas aportan muchísimo. Pensaba que no, por lo que había dicho. O sea, las prácticas, cualquier práctica, me refería a las prácticas concretas estas de la universidad, como 6 créditos, como una asignatura. Yo creo que a pesar de la universidad, las prácticas están bien, y algo bueno, porque al final nos da, pues eso, nos enseña la patita del mercado laboral, que a lo mejor no vemos el cuerpo entero hasta dentro de mucho tiempo, porque es verdad que con la situación precaria quizás no entremos en un medio de comunicación o en un trabajo hasta bastante tiempo. Que sí, que vamos a entrar, Fran, ya verás que sí. Bueno, no lo sé. Yo simplemente quería dar otro dato más, ya para que lo debateréis vosotros. En Alemania, la FP Dual, que es los grados superiores y todo este tipo de cosas, son duales siempre. Entonces, el alumnado, mientras está estudiando, está trabajando. Esto implica que haya una tasa de paro joven muy baja, baja muchísimo el abandono escolar, porque claro, está percibiendo un pequeñito sueldo, porque este es el segundo punto, obligan a las empresas a que les den un sueldo. ¿Qué os parece? ¿El sueldo? En todo, lo de que la FP Dual ya se está implantando aquí, pero que también se acerque a la universidad y no se quede solo en la formación profesional. ¿Qué os parece? A mí me parece bien que se dé esa bolsa de ayuda. Creo que no se le debería de llamar sueldo, porque una vez que tú ya le llamas sueldo,
implica que esa persona tenga que realizar el trabajo de un trabajador o una trabajadora más de la empresa. Es que en las prácticas casi siempre, o sea, en muy pocos casos no pasa esto. Pero eso no es así. Pero no se debería de juzgar a un estudiante igual que a una persona que lleva 15 años trabajando. No tiene las mismas responsabilidades, ni conocimientos, ni nada. Las prácticas son para aprender, no son para producir, y yo creo que ningún estudiante se debería de ver presionado a sí mismo en decir tengo que rendir, esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal. No, porque estás ahí pues para aprender, para equivocarte, y una bolsa de ayuda sí que se tiene que dar, al menos para que haya un control en que la empresa, pues simplemente porque es mano de obra, en muchas ocasiones es percibida así como gratuita, no se aproveche de nada más encadenar un contrato de práctica con otro y... Pero esto es limitado, quiero decir que eso no es un sistema, quiero decir, mientras se está realizando la FP es cuando hay un contrato de práctica por el que se percibe un salario, un sueldo, llámalo como quieras, menor. Una vez que termina, si esa empresa se quiere quedar con ese estudiante, bueno, ya graduado, tiene que contratarlo como una persona, como otro trabajador más, y ese es el éxito que está teniendo, que la mayoría de becarios que pasan por estas empresas se quedan. Yo creo que el sueldo, bolsa de ayuda, dinero, como queramos llamarlo, es un poco peligroso, porque genera en el estudiante en práctica unas responsabilidades que muchas veces no se deberían de tener cuando tú tienes 20, 21, 22 años, y también genera en la otra persona, tu jefe o las personas responsables de la empresa, que te obliguen también a hacer unas cosas que, como acabo de decir, no tendrías por qué saber hacer o no tendrías por qué hacer correctamente. Cuando yo empecé en primero a hacer algunas prácticas en algunos sitios, en alguna radio, tal, había gente que me decía, qué guay, tío, tal. Ahora es más común que mucha gente de nuestra carrera, de nuestra clase, haga práctica. A lo mejor en primero no era tanto. Conforme va avanzando, pues en primero lo hacen el 15, luego el 30, bueno, lo sabéis. Había gente que me decía, qué guay, tío, ¿y te pagan? Y yo pensaba, pero ¿cómo me van a pagar si tengo 19 años, no tengo ni barba? Demasiado que me dejan estar allí, ¿no? Y también conozco de mucha gente de nuestra carrera, gente mía de la clase, que a lo mejor me ha dicho, tío, pues me han ofrecido estar en tal sitio y hacer unas prácticas y ayudarlo y tal, pero no me pagan y tal. Y yo, pero tío, ¿qué más te da? Ahora mismo estamos aprendiendo, cualquier cosa que hagas te va a venir bien. Diferente es que tengamos 30 años y sigamos en esas condiciones. Pero ahora mismo con 20, 21, 22... Ha cambiado mucho la concepción que tenemos de las prácticas. Antes existía lo que se llamaba el aprendiz, y a lo mejor uno que quería ser carpintero o incluso periodista se iba ahí a una redacción o a una carpintería y aprendía, por eso se le llama así, de la persona que estaba haciendo ese oficio. Por supuesto, sin pagarle absolutamente nada, pero con el paso del tiempo, que se ha visto que hasta qué punto eso era positivo, como que ya se obliga tanto por parte de la universidad como por parte de la empresa que se le dé una pequeña bolsa de ayuda a esa persona. Yo la verdad no tengo una opinión muy formal respecto a si esto es positivo o negativo, porque a lo mejor desincentiva que las empresas digamos que metan a este tipo de personas. Pero sí que es verdad que ha cambiado mucho en este sentido, y ya es lo que tú has dicho, hay mucha gente que no quiere irse a un medio de forma gratuita o sin que le paguen nada. Es que yo creo que ya empezando a banalizar un poco el tema del cobrar o no. Mientras estamos realizando unas prácticas, nosotros, aunque estamos aprendiendo, estamos produciendo un bien o un servicio a esa empresa, por lo cual yo creo que sí deberíamos percibir un pequeño salario. Simplemente ya por esto, partiendo de esta base. Y olvidamos algo muy importante: mientras estamos realizando unas prácticas, vivimos. Tenemos que pagar transporte para ir a esas prácticas, tenemos que comer fuera, como por ejemplo lo que nos pasa, ¿no? No vivimos del aire y tenemos que darle valor al trabajo y al esfuerzo que estamos realizando. Por mucho que sea en un proceso de aprendizaje, nosotros estamos publicando noticias, nosotros estamos haciendo todo tipo de reportajes. Eso es un beneficio para el medio de comunicación, y ese beneficio debe ser repartido también con este aprendiz, alumno en práctica, llámalo como quieras. Y yo, para que no se encalle mucho el debate en esto, voy a lanzaros otro. Venga, Fran, lanza otro de estos. Lanza lo que quieras. Tíralo al aire. Bueno, a ver si lo va a dar, no, mío, lo que sea, a ver si vamos a estropear el plato. El tema de la FP dual ya es una realidad aquí en España, pero ¿qué os parecería si hubiera una universidad dual? Que, por ejemplo, nuestra carrera, la de periodismo,
durante los 4, 3 años, 5 años, los que durase esta hipotética carrera, tuviéramos de forma más activa, más prácticas, que por ejemplo de los 10 meses lectivos, uno fuera solo al año para prácticas, o no sé, alguna fórmula así. ¿Qué os parece? Hombre, pues estaría guay, ¿no? Porque... De forma obligatoria, ¿eh? De forma obligatoria y todo el mundo. Eso estaría guay, hacer más prácticas está bien, es una cosa positiva, ¿no? Y además las prácticas que hacemos en la universidad, que bueno, se llaman prácticas y no sé por qué se llaman prácticas, porque en realidad no son prácticas. Porque de alguna manera se tenían que llamar. Es lo mismo que una teoría, pero con una cámara al lado. Esa es la única diferencia. Entonces eso estaría, pues me parecería positivo, porque yo pienso que las prácticas, aunque antes a lo mejor se ha malentendido, que no lo veo como algo positivo, es todo lo contrario. Yo hacer prácticas es algo que veo muy positivo, porque creo que, a diferencia de lo que hacemos en la universidad, que la universidad no es un mundo real, las prácticas sí lo son. Y te enseñan a hacer cosas, se ríe Fran, te enseñan a hacer cosas que no aprendemos. Te enseñan a hacer cosas que no aprendemos en la universidad. Yo creo que es muy importante en la vida, es una cosa que he pensado mucho, además de lo que tú sepas de teoría y de conocimiento y tal, las prácticas te dan una cosa muy importante, que son habilidades sociales. Relacionarte con gente más mayor que tú, relacionarte con roles de, pues me refiero a gente, tu jefe por ejemplo, gente que lleva más años, más experiencia. Y esas habilidades sociales yo creo que son fundamentales para que en la vida te vaya bien las cosas. No solo laboral, sino amistad, de pareja, todo. Eso te lo dan las prácticas, no te lo da la universidad. ¿Me entendéis lo que quiero decir o no? Sí. Las habilidades sociales en el sentido de saber relacionarte, saber tratar con las personas, caerle bien a la gente. Verte un ambiente nuevo, contacto. Con gente mayor que no conoces, ¿no? Y una posición laboral. ¿Seguro, Fran? ¿Tú me has entendido, Ana? Sí, te he entendido. Lo que pasa es que yo quería, si me permitís, responder la pregunta que ha lanzado Fran. Yo y respondí es también. Sí, ha respondido. Lo de la universidad dual. Y eso en realidad... Antes se hacía siempre, quiero decir, yo, pues periodistas más veteranos que conozco, me cuentan que desde segundo de carrera, desde primero, segundo, tercero, ya estaban metidos en un medio de comunicación y además ya le estaban pagando por ello en muchos casos, en otros no. Pero ahora eso es, parece que esa herramienta solo nos la tiene que dar de alguna forma la universidad. También es verdad que acabamos saliendo demasiados periodistas para luego lo que puede absorber de demanda el mercado laboral de los medios de comunicación. Pero porque erróneamente se plantea que la única salida que tenemos es la de ser un periodista de calle, un reportero. Hay también más salida, comunicación institucional, comunicación, en fin, la gente en empresas. El periodismo se imagina a un periodista con una alcachofa así en la calle, la nueva y en realidad creo que nuestra carrera es más amplia. Es muy amplia porque es comunicación en general, ¿no? La gente tiene una concepción de periodismo súper estrechita. Es más, de hecho, con el máster de educación podemos ser profesores. Tú ya sueltas ahí eso. No te hagas la que no lo conocía, porque los dos sabemos que eso es una posibilidad. Una salida, es una salida. ¿Lo mismo sois profesores? Lo mismo. Pues no voy a escucharos y aguantaros, ¿eh? Bueno, a ti no te va a tocar, a lo mejor a tu hijo lo que no, vas yo a tener. Yo voy a disfrutar, como hemos dicho antes. Y chicos, hablando de esa incapacidad de los medios de comunicación para absorber a tan cantidad de periodistas, porque es verdad que salen muchos alumnos para los pocos medios que hay y para la precariedad que hay ahora mismo en el mercado. Son muy importantes las prácticas en las teorías, en las clases normales, por ejemplo, en plato de televisión, en radio, reportajes. ¿Son buenas las prácticas que hay en la universidad o son pocas? ¿Les falta a lo mejor mejorar algo? Y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, no sé si os ha pillado a vosotros, el plato de televisión, lo habéis podido tocar las cámaras, habéis podido presentar, habéis podido ir al plato de radio, habéis podido ir abajo a los laboratorios a escribir con los ordenadores de allí. ¿Cuál ha sido el cambio? Yo creo que el cambio realmente no es, y te devuelve un poco también a ti la parte, o sea, existen los mismos equipos que existían cuando tú estuviste y casi que me atrevo a decir que cuando... Eso lo hace 2 años. Sí, pero el salto tecnológico... Eres un queda bien, Darío. Sí, el salto tecnológico, Naomi sabe que en estos años ha sido brutal, pero bueno, el salto habrá sido para los demás porque para la universidad sigue el mismo plan que casi cuando empezó aquí comunicación, y yo creo que ese es un problema que tenemos, porque es cierto que con el tema de la pandemia obviamente esto es lógico, no hemos podido tocar tanto, pero lo que hemos tocado son equipos que están totalmente desfasados, que eso no existe en ningún medio de comunicación. Se nos enseñan teorías de televisión analógica, cómo hace funcionar equipos de televisión analógica, cuando por ley ya no se puede emitir en televisión analógica. Esto es un ejemplo claro de qué es lo que le pasa a la facultad.
y que no tocamos con equipos de radio digital o de radio, es que en realidad de radio tampoco hemos tocado mucho, pero de televisión digital, como no lleguemos a un medio de comunicación que sea de televisión, no vemos nada. La universidad es una realidad paralela, es verdad que está muy bien. Por eso me río cuando he dicho que no era real, era como de... Claro, es una realidad paralela. De mis expresiones, por favor, Ana. No, le he modificado un poco para que no me denuncies por derechos de autor. Una realidad paralela, porque es verdad que estamos como en una zona de confort, muy protegidos, y es verdad que a lo mejor entregamos un trabajo tarde y podemos escribirle al profesor, no pasa absolutamente nada, pero eso en las prácticas y sobre todo las extracurriculares, que son las que van por fuera un poco de la universidad, no es así. Ahí es donde te das los palos, donde te das cuenta verdaderamente de cómo funciona el mundo laboral al que tú te vas a incorporar, que hay mucha gente que se da cuenta de que no quiere ser periodista cuando en sus prácticas es periodista y dice yo esto, claro, en el cuarto año, entonces para eso también son importantes las prácticas extracurriculares. Y ya por terminar, eso, que básicamente son muy importantes. A mí iba a decir otra cosa pero se me ha olvidado. Bueno, a ver si luego me vendrá. A mí las prácticas de la universidad me parecen como cuando tú a tu primo pequeño le dabas el mando de la consola desenchufado y no estaba jugando en realidad, pues eso, es como ponerlo ahí, hacer 4 cosas, pero no me parece que aprendamos de verdad. Ya me he acordado de lo de que las prácticas extracurriculares también te ofrecen muchos contactos y muchas oportunidades laborales, a lo mejor ya no solo en el medio en el que trabajas, que si le gustas puedes quedarte, sino porque tienes contacto con otros periodistas, con gabinetes de comunicación, con otros medios que te das a conocer y creas una agenda de contactos que no te podrías crear de ninguna manera. Y ya respondo a Naomi, con las prácticas universitarias, que por supuesto son insuficientes. Ya terminado en todo lo alto. Nos quedan 2 minutillos, así que os doy 2 minutillos para hablar de las graduaciones en la Universidad de Málaga. Vosotros dos que sois de cuarto, Darío, ¿no? Te queda todavía un añito. ¿Os vais a graduar? Sí, nos vamos a graduar. ¿Cómo está planteado? Yo ni me he comprado vestido, con eso te lo digo todo, Naomi, Pues así que veremos a ver. Con lo que te ponga, ¿no? Darío queda bien, desde luego. Yo por suerte sí tengo ya el vestuario, voy a utilizar el mismo que me puse en el bautizo de mi sobrino. La barba, afeítate un poco la barba. No, eso no, aunque me vea mi madre y esté pensando que me la afeite. Está inestable el tema de la graduación, sí. De momento la vamos a tener que hacer un poco de forma extraoficial, porque ya desde rectorado nos han dicho que no va a haber representación oficial en este caso, y en la Universidad de Granada pasó exactamente lo mismo, así que bueno, algo más en petit comité, más íntimo, y esperemos que podamos hacer algo, que nos lo merecemos después de tantos años y encima una pandemia de por medio. Sin embargo, Económica celebró su graduación el sábado. Entonces, la del año pasado. Exactamente, la promoción del año anterior. Entonces yo no entiendo hasta qué punto la universidad establece un criterio por el cual se puedan celebrar unas graduaciones y sí, otras no. Nosotros la vamos a realizar porque afortunadamente tenemos unos compañeros súper majos, súper buenos, que de aquí yo los quiero saludar, de que se están encargando de esto, pero por su cuenta y riesgo y con el apoyo financiero, entre comillas, de todos. También todavía está ahí la empresa esta que estafó, por así decirlo, a tantos alumnos el año pasado y no le ha devuelto el dinero. La caja de Pandora. Bueno, pero que al final es el círculo, porque Económica sí lo ha podido cerrar, eso es lo que me quería referir. Por lo menos Económica sí lo ha podido celebrar, y a lo mejor para estos muchachos que han perdido su dinero, pueda ser una forma de recuperarlo, que también se ponga sobre la mesa. Y en cuanto a la celebración, porque claro, el acto está muy bien, pero imagino que también querréis celebrarlo, ¿no? Con el tema de la pandemia a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Ir a un bar, un restaurante y poder cenar todos juntos o comer. Se supone que solo sería en el Palacio de Ferias y Congresos lo que sería el acto de la entrega de la beca, el título, el diploma que se te dé en ese momento, y ya hasta que luego no habría nada de comidas y demás, porque es una cosa bastante complicada. Y yo sí que es verdad que lo que no entiendo es cómo la semana pasada se celebraba aquí el Foro Transfiere en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que era de tecnología e innovación y demás, y se nos estaba poniendo pegas por parte de la universidad, que entiendo que no querrá que se vean implicadas en esta celebración de un gran evento, cuando realmente sí que se están ya empezando a mover un poco más las cosas, las aglomeraciones y tal, y siempre y cuando se cumplan las medidas de aforo, que no sé si a un 50 o un 75%, pues adelante. También hay que ver la incidencia que haya en ese momento. En junio, exactamente, porque estamos hablando con los datos que tenemos actualmente y tampoco es que ahora mismo tengamos buenos datos. Otra cosa es que ya hayamos normalizado el tema de la pandemia. Ya estamos conviviendo con ella. Sí, totalmente.
Pues ojalá, chicos, que podáis celebrar esa graduación. Si la hacéis, me enviáis una fotito, seguro que vais los dos guapísimos. Tú el año que viene. Yo el año que viene la vez en Turquía, vestido de... Mira, pues, qué exótico. Bueno, con esto nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo. Les espero la semana que viene, el martes, con un nuevo debate de jóvenes. Muchas gracias, Fran, Ana y Darío, por acompañarme este martes. Les espero. Nos piden